Buenos días a todos, buenas tardes en España. En primer lugar, quiero agradecer a la Cámara Panameña del Libro por organizar la feria virtual. Les saluda Leiles Rubio y en esta ocasión presentaré Terra Alta de Javier Cercas. También quiero agradecer a la Editorial Planeta y a la librería El Hombre de la Mancha, donde puedes encontrarlo, este último libro de Javier Cercas. Paso antes de saludar oficialmente a Javier, a leer un poco de su biografía para ponernos en contexto. Javier Cercas nació en Hibernando. Su obra, traducida a más de 30 lenguas, consta de las siguientes novelas: El móvil, El inquilino, El vientre de la ballena, Soldados de Salamina, Velocidad de la luz, Anatomía de un instante, Las leyes de la frontera, El impostor y El monarca de las sombras, casi todas reconocidas con prestigiosos premios nacionales e internacionales. También ha publicado libros misceláneos: Una buena temporada, Relatos reales, La verdad de Agamenón y Formas de ocultarse, y sus ensayos, la obra literaria de Gonzalo Suárez y El punto ciego. Ha recibido además varios premios de ensayo y periodismo y diversos reconocimientos al conjunto de su carrera, como el Prix Ulysse en Francia o el Premio Internazionale del Salón del Libro de Torino, el Premio Friuladria, el Premio Internazionale Città di Vigevano, el Premio Sicilia, todos ellos en Italia, ¿no? Y recientemente recibió el Premio Planeta 2019 por Terra Alta, el libro que nos congrega. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Muchas gracias también por permitirnos también compartir contigo en tu despacho. ¿Tienes el audio deshabilitado ahora sí? Ahora está. Bueno, nada, estoy encantado. Muchas gracias por esa presentación y, en fin, estoy encantado de estar aquí en la feria, aunque sea virtualmente, porque nunca he estado en Panamá, error que espero enmendar pronto. Sí, todos te esperamos con los brazos abiertos. Déjame leer un poquito sobre Terra Alta y empiezo con la batería de preguntas. Terra Alta. Un crimen terrible sacude la apacible comarca de la Terra Alta. Los propietarios de su mayor empresa, Gráficas Adel, aparecen asesinados tras haber sido sometidos a atroces torturas. Se encarga del caso Melchor Marín, un joven policía y lector voraz llegado desde Barcelona 4 años atrás, con un oscuro pasado a cuestas que le ha convertido en una leyenda del cuerpo y que cree haber enterrado bajo su vida feliz como marido de la bibliotecaria del pueblo y padre de una niña llamada Cosette, igual que la hija de Jean Valjean, el protagonista de su novela favorita, Los Miserables. Partiendo de ese suceso, a través de una narración trepidante y repleta de personajes memorables, esta novela se convierte en una lúcida reflexión sobre el valor de la ley, la posibilidad de la justicia y la legitimidad de la venganza, pero sobre todo en la epopeya de un hombre en busca de su lugar en el mundo. Él era un hombre justo, el mundo no. Terra Alta será un thriller impactante. Quisiera partir sobre cómo concebiste esta novela, ¿no? ¿Cuáles fueron las ideas, los disparadores que permitieron que naciera pues este libro que Se me para un poco tu imagen, pero bueno, es difícil explicar de dónde nace una novela, pero creo que sobre todo esta novela nace, fíjate, de una voluntad de renovarme, de reinventarme. Cuando terminé mi última novela, que se titula El monarca de las sombras, tuve la impresión de que corría el riesgo más serio que puede correr un escritor, sobre todo a determinada altura de su carrera, que es el riesgo de repetirse, de convertirse en un imitador de sí mismo.
Ese es el primer libro que yo había querido escribir siempre. Era un libro que trataba sobre, llamémosle así, el héroe, entre comillas, de mi familia, un joven falangista, o sea, franquista. Toda mi familia era franquista, que había ido a la guerra, había luchado en los frentes más duros, había muerto en la batalla del Ebro, que era la batalla más dura, más cruenta de la historia de España, y ese libro es el primer libro que yo siempre había querido escribir, y cuando por fin lo escribí pensé que, bueno, que ya lo había conseguido, pero al mismo tiempo pensé que ese libro era el final de algo que había empezado con un libro mío que se titula Soldados de Salamina, en el cual la guerra civil también tenía un papel muy importante y que toda una serie de libros que había escrito desde entonces tenían una serie de elementos en común con este. Entonces, yo cuando acabé ese libro pensé que eso, que tal vez era mi último libro y que si seguía por ese camino, corría, como digo, ese riesgo de repetirme, de convertirme en un imitador de mí mismo. Así que, y eso es la muerte de un escritor. Eso es la muerte de un escritor porque significa que ese escritor ya nunca más va a decir nada nuevo. Por supuesto, hay muchos escritores que lo hacen, pero a mí no, yo quiero morirme bien vivo, ¿sabes? Entonces no quiero repetirme de ninguna manera. Entonces, este libro tardé mucho tiempo en escribirlo y aparentemente es un libro muy distinto de mis libros anteriores, pero profundamente creo que es muy fiel a ellos. Es decir, creo que idealmente sería un libro radicalmente distinto de mis libros anteriores y radicalmente nuevo. Por una parte, distinto porque, bueno, la novela es una especie de thriller, de novela policíaca, o tiene un aire como de novela policíaca, ¿no? Lo que ocurre es que todos mis libros anteriores tenían también un aire de novelas policíacas, en cierto modo, y de hecho diría que todos los libros que a mí me gustan tienen un aire de novelas policíacas, en la medida en que en todos hay un enigma y alguien que quiere resolver ese enigma. Y ese es el esquema básico de la novela policial. Entonces, por una parte, ya digo, es un libro distinto, pero por otro lado, sigue fiel. Un libro distinto que plantea temas distintos. Tú has hablado de la justicia, creo que la cuestión de la justicia es absolutamente fundamental en el libro. Pero al mismo tiempo también es un libro fiel a mis libros anteriores en la medida en que hay algunos temas que en esos libros, que en este libro persisten, ¿no? Que en este libro siguen presentes, ¿no? La reflexión acerca del heroísmo, de qué es un héroe, ¿no? El protagonista de este libro es conocido como un héroe policial, ¿no? Y en este sentido está basado en un personaje real, conocido como el héroe de Cambrils. Bueno, en fin, si acaso ya hablaremos de eso. La reflexión acerca del heroísmo, la reflexión acerca de la persistencia del pasado en el presente, etcétera, etcétera. Y bueno, en fin, de manera que yo creo que el libro es básicamente eso, surge de esa necesidad, de esa voluntad de decir cosas nuevas, de renovarme de algún modo, de reinventarme de algún modo como escritor. Eso creo que es el motor quizá central del libro. Aunque luego, claro, hay, en fin, el libro se titula Terra Alta porque transcurre en una comarca apartada, pobre, relegada de Cataluña. Yo he vivido la mayor parte de mi vida, casi toda mi vida en Cataluña, aunque he nacido en el sur de España. Yo en El Monarca de las Sombras, en mi libro anterior, descubrí esa comarca y para mí fue una fascinación, ¿verdad? Me pareció como un escenario casi de western, ¿verdad? En cierto modo, me gusta pensar en esta novela como una mezcla de thriller y de western, como lo son muchas otras novelas. Y sin ese descubrimiento, sin duda, no habría escrito esta novela. En esa comarca ocurrieron una serie de cosas, ¿verdad? Y en fin, y a partir de ahí construyo esta novela en la que hay sobre todo un diálogo entre, ya digo, ese territorio rural, silencioso, pobre, apartado, etcétera, por un lado, y por otro lado una Barcelona violenta, oscura, prostibularia, nocturna, etcétera, que es la Barcelona del protagonista, ¿no? Este protagonista que aterriza por un azar de la historia en ese lugar, como digo, apartado, rural, silencioso, y que ahí encuentra una vida totalmente inesperada para él. Correcto, sí, sí se siente esa dualidad, Javier.
hablemos un poco del proceso de documentación, ¿no? Porque tú también has mencionado, como es un thriller, necesitas conocer muchos elementos de la policía, ¿no? En este caso, la policía de Terra Alta, cómo funcionan. Explícanos un poquito cómo fue ese proceso de investigación. No, no fue muy complejo. Bueno, por un lado, desde luego en esta novela hay un territorio nuevo, como digo, para mí tuve que conocer ese nuevo territorio, que de hecho ya había conocido, como digo, en la novela anterior. Tuve que familiarizarme con él y sobre todo tuve que familiarizarme, como tú dices muy bien, con los procesos policiales. Es decir, mmm, yo no conocía el modo en que funciona la policía, no tenía, en fin, ¿no? Nunca había estado en una comisaría, no sabía cómo funcionan la policía actualmente. Esos procedimientos, debo decir, que son muy sofisticados, son muy complejos y naturalmente pues tuve que conocerlo, ¿no? Como dice Vargas Llosa, hay que mentir con conocimiento de causa, ¿no? Tú tienes que inventar una historia ficticia que nunca ha ocurrido, pero partiendo de la realidad, de manera que sea persuasiva, de manera que sea verosímil. Yo me acuerdo que cuando llegué a la comisaría de la Terra Alta, lo primero que hice cuando supe que la novela iba a ser protagonizada por un policía que trabajaba en la Terra Alta fue ir allí y pedirles que me ayudasen. La verdad es que los policías se portaron de maravilla. La policía es los Mossos d'Esquadra, eso es la policía autonómica catalana, ¿no? Es una policía especial y la verdad es que se portaron de maravilla y me acuerdo que uno de ellos me dijo, ¿sabes qué pasa? Nosotros los policías no leemos novelas policíacas. Yo le dije, bueno, me parece normal, pero ¿por qué? Me dije, porque no nos las creemos. Yo le dije, bueno, pues esto os lo vais a creer. ¿Por qué? Porque al menos la manera de proceder y el modo de investigar y la forma en que se lleva a cabo una investigación policíaca será la que corresponde a la realidad. Así que bueno, sí, tuve que documentarme sobre esas cosas, pero en fin, comparado con otras novelas mías, ha sido relativamente fácil. No ha sido muy complejo, no fue muy complejo, aunque sí fue apasionante. Es decir, como digo, conocer bien los procesos, conocer bien el funcionamiento de las policías actuales es complicado y tienes que sumergirte a fondo. Es lo que yo hice, pero vamos, esa es la obligación de un escritor, no es nada especial. Claro, sí. Y se siente esa actualidad, se respira esa actualidad en el libro, esa tecnología también. Porque los policías andan Claro, con iPads y todo, ¿no? Etcétera. claro. Y ahora Con, hablemos con teléfonos de Melchor móviles. Marín. Es muy complejo, realmente es muy complejo. Sí, sí, pero muy apasionante al mismo tiempo. Sí, correcto. Hablemos un poco de Melchor Marín, que es el personaje, el protagonista, ¿no? Este policía que tiene un pasado oscuro, ¿no? ¿Cómo fue construirlo? Llegaste ya a conversar con él te empezó a contar su propia historia, te has encariñado con el personaje. Cuéntame un poco sobre eso. No, no. Bueno, yo debo decir para empezar que Melchor Marín es un personaje del que me he enamorado por completo. Esa es la verdad. Eh, es un personaje totalmente inventado. A ver, vamos a ver, totalmente inventado. La ficción pura no existe. Leiles. La ficción pura es un invento de quienes no saben lo que es la ficción. La ficción, si existiese la ficción pura, ni sería interesante, ni siquiera la entenderíamos. La ficción es interesante porque parte de la realidad, porque la realidad es su carburante. De manera que la ficción siempre está mezclada de realidad. Entonces, esta novela, comparada con otras novelas mías, en la cual digamos que la presencia de la realidad era muy importante, había novelas mías incluso que eran novelas sin ficción, eso existe, o al menos yo lo he escrito y por lo tanto existe. En esta novela está más cerca de eso que se suele llamar, insisto, no existe, que es ficción pura. Es decir, este personaje aparentemente no tiene nada que ver conmigo, ni con mi propia experiencia vital. Este personaje apareció porque sí. Esa es la verdad. Un día
yo iba por la calle y se me ocurrió la primera frase de esta novela, que es la segunda frase que es la primera frase del segundo capítulo. Que ahora mismo voy a improvisar y te la voy a leer. Me voy a levantar un segundo. Ah, no, lo tienes ahí. ¿Tienes el segundo capítulo del libro? Sí, sí, si quieres yo lo leo. Por favor, No léelo. sé si Esa primera frase. Primera frase del segundo capítulo. de la primera parte del De la segundo segunda capítulo. parte. De la segunda parte, ok. La primera frase del segundo capítulo. Ya. Voy a tener el honor de leer aunque hubiera sido mejor que lo leyeras, leyeras tú. Solo las dos primeras frases. Solo las dos primeras frases. Tú me dices para y si quieres paro. A ver. 2 semanas después, No. ¿estoy en lo correcto? No. De la segunda parte, capítulo 2. No, segundo capítulo. O sea, primera frase, las dos primeras frases del segundo capítulo. De la primera parte, entonces. Eso es, eso ¿no? es, eso es. Ok. Se llamaba Melchor. Ese es. A esa, ok. Se llamaba Melchor porque la primera vez que su madre lo vio, recién salido de su vientre y chorreando sangre, exclamó entre sollozos de júbilo, que parecía un rey mago. Siguiente frase. Su madre se llama... Uy, ese es fuerte, ¿ah? Su madre se llamaba Rosario y era puta. Eso es. De joven... No, ya está. Ya está, Leiles, no leas más. Esas dos frases, ¿sabes lo que ocurre? La primera frase de un libro es fundamental. Para mí es absolutamente fundamental. La primera frase de un libro tiene que contener no solo la música de ese libro, ¿verdad? Sino también tiene que contener como en germen todos los elementos, ¿no?, de ese libro. Y ahí están todos los elementos de ese libro, todos, en germen. Está el sexo, está la violencia, está la sangre, está el dolor, está el júbilo, está todos los elementos esenciales. Y además hay algo muy importante, y es que la mayoría, diría todos los libros que yo escribí a partir de Soldados de Salamina, estaban escritos en una primera persona muy próxima a mí. Tanto que a veces el protagonista, el narrador, se llamaba Javier Cercas, como yo, aunque a veces se parecía más o menos a mí mismo. En este libro, en cambio, fíjate que hay una tercera persona muy distante, ¿verdad? Está narrado en tercera persona. Creo que eso es un cambio fundamental. Ahí es el día en que yo escuché esa frase, supe que había algo nuevo. Supe que tenía algo así como una novela. Yo no sabía quién era este Melchor Marín, cuya madre era puta y cuya madre le había puesto Melchor porque el día que nació parecía un rey mago. Pero supe que había algo ahí fundamental. Y este Melchor Marín es un hombre muy distinto de mí mismo. Es un hombre que ha tenido una vida muy complicada, mucho más complicada por fortuna que la mía. Su madre era puta, él nació en un barrio muy pobre, muy humilde, no conoció a su padre, ha tenido una infancia dificilísima, etcétera, etcétera, etcétera. Es un hombre lleno de furia, lleno de dolor, también lleno de amor, lleno de contradicciones, lleno de un afán justiciero verdaderamente terrible. No sé de dónde ha salido y al mismo tiempo sí sé de dónde ha salido de mí mismo. Ha salido de una zona de mí mismo que desconocía por completo. Esta es una de las cosas maravillosas que me ha deparado este libro. Yo tengo la sensación de haber entrado con él en un territorio literario nuevo y ahora estoy impaciente por colonizar ese nuevo territorio literario. Gracias a Melchor Marín, además, bueno, lo diré de otra manera, Melchor Marín soy yo. Como dijo Flaubert que Madame Bovary era él, pues Melchor Marín soy yo. Insisto, una zona de mí mismo que no conocía. Esta es una de las paradojas de la ficción. A través de una historia que no existe, de un personaje que tú inventas, puedes decir cosas muy íntimas, muy secretas, muy profundas, que ni tú, ni siquiera tú mismo conocías. Y como la literatura lo que hace es convertir lo particular en universal, lo que me ocurre a mí en lo que ocurre a todo el mundo, espero que también le diga al lector
cosas esenciales, cosas secretas, cosas profundas de sí mismo. A eso aspiramos los escritores, a eso aspiramos los novelistas. Perfecto, sí. Cualquiera que escribe ficción espera eso, ¿no? O apunta a eso. Quería mencionar algo adicional a tu protagonista, ¿no? A Melchor, que es la pasión por la literatura, ¿no? Sí. Es un lector tardío, ¿no? Un lector que conoce la literatura. ¿Por qué escogiste Los Miserables? Y también, ¿por qué lanzamos esta crítica? ¿No? Porque la gente se burla de Melchor, porque lee, ¿no? Sus propios colegas. Entonces quería profundizar esos dos puntos. Bueno, Melchor Marín es el lector, para mí el lector ideal. Porque, mira, la literatura es, antes que nada, un placer. Antes que nada es un placer. E inmediatamente, como el placer sexual, digamos, ¿no? E inmediatamente es una forma de conocimiento. También como el placer sexual, que te proporciona conocimiento de ti mismo y de los demás. Por eso cuando alguien me dice que no le gusta leer, lo único que se me ocurre es acompañarle en el sentimiento, darle el pésame. Es mi única... No sabe lo que se está perdiendo. Entonces, Melchor Marín para mí es el lector ideal. No es un intelectual, no es alguien que lee porque queda bien leer, porque es una obligación leer. Lee simplemente porque es una forma de encontrarse a sí mismo, porque es un placer inmenso y una forma de encontrarse a sí mismo. Todo lo demás es secundario, ¿verdad? Como decía Borges, leer es una forma de la felicidad. Pues para él es eso, exactamente. Y llega a la literatura, como tú dices, tardíamente y por un puro azar. Él es lo contrario, repito, que un intelectual, es un pésimo estudiante, un pésimo estudiante. Él, puedo adelantarlo, de adolescente es un delincuente, pero un delincuente serio, ha cometido todo tipo de barbaridades. De hecho, descubre la literatura en la cárcel. Un día queda fascinado por un bibliotecario que se llama el Francés, personaje extraordinario, queda fascinado por él, el Francés es el bibliotecario y va a la biblioteca a ver por qué ese hombre se interesa por los libros. Prueba a leer un par de libros hasta que un día ve un libro muy grueso que se titula Los Miserables. Entonces se acuerda de una frase de su madre que le decía: si quieres ser un miserable como yo, no estudies. Entonces empieza a abrir ese libro y ocurre el milagro. El milagro es que en ese libro descubre su propia vida. De te fábula narratur, dice Horacio, el poeta Horacio. La historia habla de ti. Eso es lo que siente Melchor Marín al leer ese libro. Que esa historia no es una historia ajena, es una historia propia. Que ese libro es una especie de espejo de sí mismo. Que en ese libro se ve reflejado. Que ese libro le explica a sí mismo. Que ese libro le devuelve su propia existencia. ¿Verdad? Y en ese libro descubre su vocación de policía y se descubre a sí mismo. Se descubre a sí mismo como persona y se descubre a sí mismo como lector, que es lo que va a ser ya para siempre. Esto es lo que hacen los grandes libros, ¿verdad? Cuando tú me preguntas por eso, ¿por qué elegí Los Miserables? La respuesta no es que yo elegí Los Miserables. La respuesta es que fue Los Miserables quien eligió a Melchor Marín. Así de fácil. Lo digo completamente en serio. En algún momento yo me pregunté qué libro podía cambiar la vida, revolucionar la vida, que es lo que hacen los grandes libros, de un personaje como Melchor Marín, brutal, violento, etc. Y inmediatamente pensé en Los Miserables. No porque Los Miserables sea un libro para mí tan importante como para Melchor Marín. No creo que haya nadie para el que Los Miserables haya sido tan importante como para Melchor Marín, sino porque allí, repito, ve reflejada su vida. Te digo, eso es lo que hacen los grandes libros. Eso es lo que hacen realmente los grandes libros. Revolucionarnos, cambiarnos por dentro, descubrirnos quiénes somos realmente. Eso no lo saben sus compañeros.
y por eso se ríen de él, porque es un lector, pero ellos se lo pierden. Algunos lo descubrirán y otros no. Hay gente que nunca descubre las cosas buenas de la vida. Es una pena. Peor para ellos. Es verdad. ¿Y qué libros te revolucionaron a ti? ¿O qué libros, o esta pregunta también la puedo añadir, o qué libros te sirvieron para construir esta historia, ¿no? Para construir Terra Alta, no lo sé, sinceramente. Sé que libros han sido importantes para mí, pero no sé si hay algún libro que haya sido fundamental para Terra Alta. Bueno, Terra Alta, como decíamos al principio, se acoge a algunas convenciones del género policial. Género que a mí me gusta, que a mí siempre me ha gustado. Hay una cosa que me gusta en particular del género policial y es su humildad. Eso me encanta. El hecho de que sea un género sin pretensiones. Que sea me gustan muchas cosas del género policial, pero me encanta su humildad. Que pase por ser un género menor. Claro, esto es un poco absurdo porque todos sabemos que no existen géneros menores o mayores, sino formas mayores o menores de usar los géneros. Pero, de verdad, la comedia tiene a Shakespeare y tiene un montón de escritores intrascendentes, ¿no? Y con la novela policial pasa igual, ¿verdad? Hay grandes escritores que han usado el género policial, desde Borges hasta Sciascia, pasando por Don Winslow, ¿verdad? Tantos otros. Entonces, yo no es que sea el lector exclusivo de novela negra, pero conozco el género y hay algunos autores que me gustan mucho, ¿no? Creo que esta novela tiene elementos del género policial, pero que, claro, usa el género policial a su manera. Y si soy honesto, no podría decir que hay una novela que me haya ayudado a escribir esta, porque sería falso, la verdad, ¿no? Creo que todas las novelas que he leído y que las que he escrito me han ayudado a escribirla, ¿no? Un escritor crece así, ¿no? Por estratos, ¿no? Va asimilando cosas nuevas, no sé, no creo que haya una novela en concreto. Desde luego Los Miserables, no. Los Miserables, creo que sin duda es mucho más importante para Melchor que para mí. Para mí es una novela extraordinaria, que me he tenido que aprender de memoria para escribir esta novela, eso es verdad, porque para Melchor Marín es fundamental, entonces él relaciona todas las cosas fundamentales de su vida con Los Miserables, porque para él es mucho más que una novela, es una especie de, no sé, de libro sagrado casi, ¿no? Entonces, desde luego, para escribir esta novela me tenía que aprender Los Miserables, eso es indudable, ¿no? Pero no ha sido tan importante para mí como para él, y hay otras novelas contemporáneas de Los Miserables, que es el gran momento de la novela, ¿no? Mediados del siglo XIX, que han sido más importantes para mí, ¿no? Eso es verdad, también. Y que me parecen más modernas incluso, ¿no? Esta novela la siento muy cinematográfica. O sea, las escenas de acción, las filas, las dibujas muy bien. Y también los diálogos. Los personajes hablan y hay un contrapunteo y hay muchas páginas en donde solo son diálogos. ¿Eso qué quiere decir? Que el libro fluye bien y fluye constantemente. ¿Tú te lo propusiste esto desde un inicio o fue saliendo? No, yo soy muy aficionado al cine, lo he sido siempre, pero nunca pienso en términos cinematográficos, jamás. Es verdad que mis novelas son visuales, yo necesito ver a los personajes, necesito ver lo que está pasando. Cuando imagino, necesito imaginar con absoluta claridad, ¿verdad? Eh, pero nunca pienso en términos cinematográficos, es decir, nunca pienso que una novela mía se puede llevar al cine. Es verdad que hay novelas mías que se han llevado al cine, varias, ahora hay dos en concreto, ahora hay una tercera que tenía que rodarse en mayo y junio, pero la pandemia lo ha impedido, y hay diversos proyectos por ahí, pero
nunca, nunca, nunca he pensado en términos cinematográficos, no pienso en mis novelas como instrumentos para ser llevados al cine, nunca me he involucrado en ningún proyecto cinematográfico, ni pienso hacerlo. Creo que la literatura y el cine son cosas que tienen que ver, obviamente, son artes con puntos en común, pero al mismo tiempo son artes muy distintos, y a mí me cuesta mucho trabajo escribir mis novelas y me gusta demasiado escribir novelas como para ponerme a hacer cualquier otra cosa. De hecho, hay algún proyecto por ahí también para Terra Alta, desde luego, sí, sí, sin duda. Y bueno, en fin, los diálogos para mí han sido siempre muy importantes, o sea que no pienso en ellos, insisto, en términos cinematográficos. Para mí son cosas totalmente distintas. Y es más, cuando he asistido a rodajes de películas basadas en mis novelas, aún me he reafirmado más en mi decisión de no hacer nunca una película, de no intervenir en esos proyectos, y me he reafirmado más en mi creencia de que, pese a sus similitudes, el cine y la literatura son muy distintos, son lenguajes distintos, son cosas son cosas distintas. A lo mejor si de joven, yo siempre insisto, fui muy aficionado al cine. Si de joven hubiese tenido la oportunidad, quizá hubiese probado. No creo, no creo que mi temperamento, no lo sé, nunca se sabe, pero no. Con escribir novelas tengo que me sobra. Perfecto. ¿Me escuchas, Javier? Sí, a veces te pierdo un poco, pero... Ok. Porque yo me refería también a esta escena en donde ataca y balea a estos terroristas Melchor, ¿no? Esa la vi, como tú dices, muy visual. Esa construcción la vi como que muy precisa. Bueno, Hablemos... para mí insisto, todas las escenas tienen que ser visuales, todas las escenas tienen que ser precisas, tengo que ver a todos los personajes. Esa escena en concreto es la única escena del libro que está sacada de la realidad. Porque voy a contar una cosa. Todas las personas que nos están escuchando recordarán que en Barcelona, en agosto de 2017, hubo un atentado terrorista en el que un terrorista, un yihadista montado en una camioneta bajó por las Ramblas de Barcelona y mató, creo que fueron a 18 o 19 personas. Esa misma noche, en un pueblo de mar cercano a Barcelona, se llama Cambrils, un grupo de terroristas de la misma célula atacó a las personas que estaban en el paseo. Era una noche de verano, el paseo estaba abarrotado, un grupo de terroristas armados con puñales y con cinturones explosivos, que después resultaron ser falsos, atacaron a la gente que había allí. Y un policía normal y corriente, abatió en segundos, en 20 segundos, a los 4 terroristas, los mató a los 4. Bueno, cuando yo estaba escribiendo esta novela, había pasado un tiempo de eso, pero en algún momento me di cuenta de que solo Melchor Marín podía ser ese personaje. Obviamente ese policía, la identidad de ese policía ha sido ocultada, nadie sabe quién es, por motivos obvios, para protegerlo, ¿no? Por seguridad, porque si se conociese su identidad sería un objetivo inmediato de los terroristas, y por eso precisamente era ideal para mí, ¿verdad? Los escritores trabajamos con la oscuridad, con lo que no se conoce y con la basura, con lo malo, no con lo bueno. Con eso trabajamos los escritores. Somos recicladores de basura y de oscuridad. Entonces, esa ignorancia acerca de ese personaje era ideal para mí. Si se hubiese sabido quién era, Melchor Marín ya no hubiese podido ser ese personaje. Pero como no se sabía, yo decidí que solo Melchor Marín, solo mi personaje, totalmente inventado, podía ser ese personaje. Entonces, la escena de la que tú hablas, en la cual Melchor abate a esos 4 terroristas, es exactamente la única escena real
realmente ocurrida de toda la novela. Pero insisto, yo necesito ver lo que ocurre en una novela, y porque quiero que el lector lo vea, ¿verdad? Correcto. Y ya que estamos hablando de escritura, me gustaría conocer un poco de cómo escribes. ¿Escribes de día, de noche? ¿Tienes un horario? ¿Armas un mapa? ¿Dejas que fluyan las escenas? Bueno, sí, tengo un horario y algunas manías. Tengo un horario, yo escribo, cuando estoy metido en una novela, realmente escribo desde por la mañana hasta por la noche. O sea, no, hasta la noche no es un buen momento para mí, pero vamos, desde las 8:30 de las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, o las 8 de la tarde, ¿no? Cuando estoy muy metido en una novela, ocurre eso. Y tengo algunas manías, por ejemplo, beber Coca-Cola, muy importante, café y Coca-Cola, muy importante, y la más importante de todas, que es dormir la siesta. Esa es muy importante. Soy el último español que duerme la siesta y, por lo tanto, tengo que mantener el pabellón bien alto. La gente que trabaja mucho no puede permitirse el lujo de no dormir la siesta. Ese es mi lema. Entonces, eso por un lado, y por otro, en cuanto a mi sistema de escritura, pues la verdad es que ha ido cambiando con el tiempo. Al principio planeaba muy poco y tenía una vaga idea, iba siguiendo esa idea. Ahora planeo mucho más, armo mucho más los libros antes de empezar a escribir, me documento muchísimo más antes de empezar a escribir. Solo que también es verdad que una vez empiezo a escribir, me dejo llevar por, por la propia escritura, ¿no? Me dejo llevar hacia donde la propia escritura me arrastra, ¿no? Parto de un esquema previo, con mucha con documentación y habiendo tomado muchas notas y normalmente, y habiendo trabajado bastante, pero luego hay un proceso de escritura que me lleva por donde ese mismo proceso quiere. Y sobre todo hay un proceso de reescritura, ¿no? Una vez terminas un libro, terminas una versión de un libro, vuelves a otra y luego a otra y en fin, ¿no? Pero al principio no era así. Al principio yo era mucho menos deliberado. Al principio escribía de una manera menos planeada, por decirlo así. Perfecto. Y también, supongo, obviamente, para escribir hay que leer, ¿no? Leer demasiado. Entonces, ahí quisiera saber ya como el escritor, ¿no? ¿Qué libros te marcaron o qué escritores pues han influido tu vocación? Hombre, un escritor es antes que nada un lector. No hay un buen escritor que no sea un buen lector. Es imposible. De hecho, uno quiere ser escritor porque quiere prolongar de algún modo el placer y el conocimiento que le han deparado los libros. Creo que esto es universal. Y mi caso no es una excepción. ¿Qué escritores y qué libros me han marcado? Pues muchos. Yo creo que mi generación de escritores, bueno, para empezar debo decir que yo no soy un escritor español, aunque lo parezca. Yo soy un escritor en español, que es muy distinto. Es decir, yo voy a decir que mi generación de escritores en español está marcada por el hecho novísimo de que nuestra tradición literaria se ha enriquecido extraordinariamente en el último siglo, gracias sobre todo a la literatura latinoamericana. Esto es un hecho. Es decir, el último siglo, el último medio siglo ha visto, en particular en el ámbito de la novela, la eclosión de grandísimos escritores, ¿verdad? De toda una gran tradición novelística. Si la segunda mitad del siglo XIX fue la de el descubrimiento de los grandes escritores rusos, ¿verdad? Para Occidente, de los Tolstoy, Dostoyevsky, Chekhov, Turgenev, etc. Y la primera mitad del siglo XX fue la de
el descubrimiento para Occidente de los grandes escritores norteamericanos, Faulkner, Hemingway, Scott Fitzgerald, Dos Pasos, etc., indudablemente la segunda mitad del siglo XX ha sido la del descubrimiento de los grandes narradores norteamericanos, latinoamericanos, Borges, García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, bueno, para mí eso fue un hecho decisivo. Algunos de los escritores que acabo de mencionar, Borges, por ejemplo, han sido fundamentales para mí. Yo no sería al menos el escritor que soy sin ellos. Y nuestra tradición, nuestra lengua, la tradición de nuestra lengua, la tradición sobre todo narrativa de nuestra lengua, se ha visto también la poética, se ha visto extraordinariamente enriquecida por ellos. Y estos escritores no son de cada uno de sus países. Estos escritores son del gran país en el que vivimos los que hablamos la lengua española, ¿verdad? Rulfo no es mexicano, por mucho que digan los mexicanos. Rulfo es un escritor del español, ¿no? Como Borges no es argentino, como Vargas Llosa no es peruano, etc., ¿no? Entonces, sí, yo como cualquier escritor, soy muy me he educado en la literatura norteamericana, en la inglesa, en la francesa, en la italiana, que son lenguas que hablo, y qué sé yo, un escritor como Kafka, pues para mí es imposible. Yo no soy capaz de pensar en mí mismo como escritor sin Kafka, a quien descubrí cuando tenía 16 años y a quien sigo leyendo con la misma admiración, con la misma o más admiración que entonces. Pero un escritor tiene dos tradiciones, la de la literatura universal y la de la literatura en su propia lengua, porque un escritor escribe en una lengua determinada. Entonces, esas dos tradiciones tiene que saber sujetarlas, ¿verdad? Como si fueran las dos riendas de un carro. Tienes que tenerlas bien sujetas para que el carro tire para adelante, ¿no? Entonces, sí, creo que el hecho feliz de haber nacido en un momento de riqueza particular, de riqueza especial de la lengua española y además en el ámbito de la novela, pues para mí fue decisivo en un momento determinado. Yo cuando dejé de leer los libros que leía en la escuela, ¿verdad? Las novelas de aventuras, los libros de historia que leía en la escuela cuando tenía 13 o 14 años y me fui a las librerías a comprar libros, los libros que encontraba eran los libros de esos grandes escritores latinoamericanos que para mí fueron, como digo, muy importantes. Y que siguen siéndolo. Muy bien, aquí tengo, por si acaso quiero recordar al público, a los participantes que pueden mandar sus preguntas. Ya están mandando las cientos de personas que nos están mirando. Voy a leerte el de Eduardo Jaspe, que es algo que también yo estaba tentado a preguntarte. ¿Puede Javier comentar algo sobre su teoría del punto ciego de la novela y si hay alguna evolución en ella desde sus primeras obras como El Impostor, de luego Soldado de Salamina y llegar hasta Terra Alta? Bueno, El punto ciego es el título de un librito que publiqué hace unos años y que contenía, ahí está, una serie de conferencias, digamos, que pronuncié en inglés en la Universidad de Oxford y que luego reescribí en castellano, y que efectivamente contiene una teoría de la novela que parte de mi propia experiencia personal, pero que se extiende a algunas de las grandes novelas de todos los tiempos y algunas de mis novelas favoritas, ¿no? Yo en un determinado momento me di cuenta de que mis novelas funcionaban de una determinada manera y pensé, como yo no creo que la originalidad como suele entenderse al menos, sea un valor en sí mismo. Lo que no es tradición es plagio, decía Eugenio Dors. Pues busqué una tradición, ¿no? Intenté, como creo que debe hacer todo escritor, construirse una tradición. Y busqué una tradición del punto ciego en la novela. Básicamente lo que dice esa
digamos, teoría o visión de la novela, es que la novela es un género esencialmente irónico, esencialmente ambiguo. Es que las verdades de la novela no son nunca claras, nítidas, unívocas, taxativas, que son siempre ambiguas, contradictorias, poliédricas, esencialmente irónicas. Eso es lo que dice esa teoría. Podría explicarla mucho más largamente, pero no sé si es cuestión de alargarme. Quizá no lo sé. Mi idea es que las Sí, puedes novelas, extenderte, sí. perdón, porque si no, no voy a poder contestar muchas preguntas. Sí, puedes extenderte. Nos han dado más tiempo. Sí. No, mi idea es que las novelas lo que hacen es formular preguntas complejas de la manera más compleja posible. Eso es lo que hace una novela. Y no contestarlas. ¿Ah? Las novelas tienen prohibido, los novelistas tenemos prohibido contestar las preguntas que nosotros mismos formulamos. ¿Ah? Entonces, esa es la clave del asunto, ¿no? Toda novela, todas mis novelas y todas las, o la mayor parte de las novelas que yo amo, y algunas de las novelas fundamentales de la historia de la literatura, funcionan así, ¿no? Hay una pregunta, funcionan en cierto modo como novelas policiales. Hay una pregunta y alguien que intenta contestar esa pregunta, ¿no? Lo que pasa es que en las novelas policiales, al final de la novela hay una respuesta. En cambio, en la respuesta clara, nítida, taxativa. En cambio, en las novelas del punto ciego, esa respuesta no existe, ¿no? Hay siempre un punto ciego, un punto de ambigüedad total. Y esto ocurre así desde la mejor novela que yo conozco, que es una novela asombrosamente escrita por un escritor que se llamaba Miguel de Cervantes, ¿no? La pregunta que formula El Quijote, ese libro increíble, es: ¿Don Quijote está loco o no está loco? Esa es la pregunta que formula esa novela. Y claro, la respuesta, todo el mundo diría: sí, sí, claro, es verdad, ese señor está como una cabra, debería estar en un sanatorio psiquiátrico, está como un cencerro, como se dice en España. Y es verdad. Pero al mismo tiempo no es verdad. Al mismo tiempo, Don Quijote es un hombre perfectamente lúcido, capaz de razonar con la máxima lucidez, ¿verdad?, acerca de los problemas más complejos, de la justicia, de la literatura, de todo, ¿no? Eso es un punto ciego, esa ambigüedad central. Y el Quijote, que es el libro que inaugura las novelas del punto ciego y que inaugura la modernidad, está preñado de esa ambigüedad, ¿verdad? Está cebado, está cargado de esa ambigüedad. Don Quijote es un personaje ridículo, grotesco, risible, ¿no? Pero al mismo tiempo es un personaje trágico, es un personaje heroico, es el rey de los hidalgos, señor de los tristes, que cantaba Rubén Darío, ¿verdad? Eso es un punto ciego, esa ambigüedad central. Y las grandes novelas, muchas grandes novelas de la tradición occidental, yo en el libro hablo, por ejemplo, en el punto ciego hablo de Melville, hablo de Kafka, hablo en fin, de tantos otros, ¿no? Y desde luego hablo de mis novelas, que funcionan también de esa manera. Bueno, creo que sí, creo que la novela es el género de la ambigüedad, es el género de la ironía, es el género de las verdades contradictorias. Don Quijote es ridículo, pero también es heroico. Don Quijote está loco, pero al mismo tiempo está cuerdo. Esas son las verdades de la literatura y eso es lo que nos muestra la novela, que la realidad es poliédrica, que la realidad es contradictoria, que la realidad es más compleja de lo que nosotros a veces queremos pensar. Y por eso, entre otras cosas, la literatura, la novela, contra lo que yo pensaba cuando era un joven escritor y aspiraba a ser un escritor posmoderno, a ser posible un escritor posmoderno norteamericano, la literatura, la novela es útil, siempre y cuando no se proponga ser útil. En el momento en que se propone ser útil,
se convierte en propaganda o pedagogía y deja de ser útil y deja de ser verdadera literatura. Muy bien, continúo con las preguntas que nos Ahora te he están perdido. pasando. Hola, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Ya. Continúo con las preguntas que Ok, nos están enviando. muy Hay bien. hay dos personas que coinciden y lo voy a centrar en una. Giancarlo Moreira y Delfonso Daturi piden que Javier Cercas le recomienden a ellos que quieren ser escritores qué libros deben de leer, por qué libros deben comenzar esta exploración. Es que, claro, eso es muy complicado. Yo soy muy bueno recibiendo consejos, pero muy malo dándolos. Pero si tuviera que aconsejar a un aspirante a escritor que leyera un libro, le aconsejaría La correspondencia de Flaubert. André Gide decía que era el mejor libro de Flaubert. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que ese libro contiene algo verdaderamente extraordinario y a la vez común y corriente. Contiene la batalla de un hombre común y corriente, sin grandes dotes, sin grandes talentos, aparentemente, la batalla que le lleva a escribir algunas de las mejores novelas que se han escrito jamás. Madame Bovary es una de las mejores novelas que se han escrito jamás. La educación sentimental es una de las mejores novelas que se han escrito jamás. Duval et Pécuchet es una de las mejores novelas que se han escrito jamás. Y este hombre, y las escribió un hombre común y corriente, un hombre que empezó escribiendo cosas torpes, desaliñadas, y que a base de empeño, de coraje, de trabajo, dio lo mejor de sí mismo y llegó a escribir esas novelas. Ese proceso de hacerse un escritor nunca lo he visto tan bien reflejado como en La correspondencia de Flaubert. Un libro que es muy útil. Hay que entender que no se llega a ser escritor porque sí y por las buenas, ¿verdad? Que uno solo sabe el talento que tiene si se toma el tiempo y el trabajo para descubrir cuál es de verdad el talento que tiene. No sé si me explico. Solo así, ¿verdad? Es decir, si uno lee los primeros libros de Faulkner, uno de los mayores escritores de todos los tiempos, de Cervantes, ¿no? La Galatea, por ejemplo, que es el primer libro de Cervantes, es un libro del montón. Hay muchas novelas tan buenas como esa y mejores en su época, ¿verdad? Pero va y luego y escribe El Quijote, que es un libro milagroso. Entonces, eso creo que es una muy buena lección para alguien que aspira a ser escritor. Nadie nace siendo escritor. Nadie nace teniendo talento. El talento se conquista. El talento es eso, es una conquista. Entonces, creo que eso es una Me, muy me- buena lección. me quedo con esa idea de la conquista. Y hablando de escritura, ¿qué estás escribiendo ahora? Pues mira, te voy a decir una cosa que antes no quería decir, pero ahora ya digo con tranquilidad. Y es que con Terra Alta tengo una impresión maravillosa, sobre todo ya a mi edad, que no soy un jovencito. Y es la de haber entrado en un territorio nuevo, ¿verdad? La de haber descubierto tierra incógnita, la de haber penetrado en una selva en la que no sé qué es lo que hay y no sé qué es lo que puede ocurrir. Esa es la mejor sensación que puede tener un escritor, sobre todo, bueno, en cualquier momento, pero ya a mi edad es todavía mejor, todavía más maravilloso. Así que estoy intentando colonizar
el territorio que descubrí con Terra Alta y estoy escribiendo la segunda parte de Terra Alta. Es algo que nunca me había ocurrido, nunca había hecho una cosa parecida. Cuando yo termino un libro, lo primero que intento es olvidarme de ese libro, olvidarme de los personajes, del mundo que hay allí. Pero en este caso no pude. Obviamente, Terra Alta es un libro cerrado en sí mismo. Quiero decir, es un libro concluso, es una novela en sí misma, que se puede leer como novela en sí misma y que todo el mundo ha leído como novela en sí misma. Pero al mismo tiempo es parte de un universo más amplio. Eso solo lo supe, solo lo estoy averiguando ahora. Y eso es lo que estoy haciendo ahora mismo. No sé cuántos volúmenes va a tener este Terra Alta, digamos, más amplio. No muchos, pero tendrá algunos más. Tal vez 3, tal vez 4, no lo sé, como mucho. Pero sí, hasta que agote ese territorio, hasta que colonice por completo ese territorio, estaré ahí metido. Y quizás también alguna que otra película, ¿no? Porque tus libros suelen ser llevados al cine. ¿Quedas tú contento con el producto final en la pantalla? Y quiero recomendar El autor, ¿no? Que está en Netflix. Mira, siempre quedo contento, porque yo no soy quien para opinar sobre las películas basadas en mis libros. Lo digo con absoluta honestidad, con absoluta claridad. Mira, una película y un libro son cosas distintas. Esto parece una perogrullada, parece una... Pero es así, es la verdad. Nadie puede esperar ver en una pantalla aquello que ha leído en un libro. A veces me ha preguntado la gente, oye, vamos a ver en la película de Manuel Martín Cuenca, basada en mi primer libro, o en Soldados de Salamina, que hizo David Trueba, basada en Soldados de Salamina. Vamos a ver lo que hemos leído. Y yo siempre les digo, es imposible. Eso no puede ser. Hay un personaje en Terra Alta, el bibliotecario de la cárcel de Quatre Camins, que le descubre la literatura a Melchor Marín, que dice, la mitad de una novela la pone el autor, la otra mitad la pone el lector. Y esto es una verdad absoluta. Yo conozco muy pocas verdades absolutas, pero esta es una de las pocas verdades absolutas que conozco. Una novela es una partitura y es el lector el que la interpreta. Y cada lector la interpreta a su manera. Y en eso consiste la magia de la literatura. Entonces, cuando alguien va a ver al cine una película basada en un libro que ha leído, lo que tiene que aspirar a ver, lo que tiene que intentar ver, no es lo que él ha visto en el libro, sino lo que lo que ha visto el director, la interpretación cinematográfica que el director ha llevado a cabo. Entonces, yo no entiendo a esos escritores que no están satisfechos con las adaptaciones de sus libros. Por supuesto, todos los escritores creemos que hemos escrito El Quijote y que quien debería llevarlo a la pantalla es Orson Welles, y aún así tampoco estaríamos contentos. O una mezcla de Orson Welles, Hitchcock y John Ford. Pero eso ya entra en el terreno de la patología del escritor, llamémoslo así. Entonces, sí, la respuesta es estoy satisfecho de las adaptaciones que se han llevado a cabo de mis películas, pero no soy yo quien tiene que estar satisfecho. Quien tiene que estar satisfecho es el espectador, ¿verdad? Preguntas si tienes un lugar especial para escribir, si escribes con un estado de ánimo especial, cuál es el proceso que más te gusta, la investigación, la corrección. A mí lo que más me gusta es escribir. A veces oigo que escritores que dicen que el proceso de investigación, a mí el proceso de investigación me puede divertir mucho y me divierte mucho, pero a mí lo que me gusta es escribir. A mí lo que me gusta es pelearme con las palabras. A mí lo que me gusta es arrancarles a las palabras todo lo que llevan dentro. Esa batalla que es tremenda, que es muchísimo más dura que cualquier otra batalla, es la que realmente me apasiona, es la que realmente me interesa. La literatura es un arte verbal. Una novela no se puede emancipar de las palabras que la han creado. Está hecha de palabras. Y a mí lo que me interesa son las palabras. Lo que me interesa es ese combate. Lo que me interesa es la magia que esas palabras
son capaces de suscitar, ¿no?, los significados, el conocimiento, las imágenes que son capaces de crear. Entonces, para mí eso es lo fundamental. En cuanto a escribir, yo cuando empecé a escribir, sí, tenía muchas manías. Ahora ya puedo escribir en cualquier sitio. En los hoteles, tomo muchísimas notas en todas partes, en los aviones, me da lo mismo. No tengo ya... Hombre, estoy quizá mejor en mi casa, pero puedo escribir en cualquier parte, absolutamente en cualquier parte. Debajo de una mesa también. Lo que me Cuéntame, importa es escribir, nada más. eso es lo bueno. Cuéntame cómo has vivido la pandemia, porque te dieron el premio y usualmente hay una agenda copiosa de viajes, ¿no? Pero has tenido que recluirte. Ese momento, ¿para qué lo has empleado más? Pues lo he empleado para escribir y para leer y para pensar en las musarañas, que es lo que hacemos los escritores. Entonces, si esto no hubiese sido una catástrofe colectiva de dimensiones descomunales, casi hubiera sido una bendición personal, porque, insisto, he hecho lo que más me gusta hacer. A mí lo que más me gusta hacer es estar en mi casa escribiendo. Y si esto que no lo oiga mi editor, pero si pudiera no viajar, no promocionar un libro, lo haría. El éxito verdadero consiste en no tener que promocionar un libro, en que el libro se venda solo. A mí me gusta viajar, pero no, y la verdad es que disfruto. Cuando lo hago, disfruto, porque ya que tengo que hacerlo, prefiero disfrutar, ¿no? Yo soy partidario de la alegría y ya que tengo que hacer una cosa, me gusta hacerla disfrutando, porque creo que es la mejor manera de hacerlo. No me enfado, no voy... Y además hay una cosa muy bonita de viajar, que es que te encuentras con tus lectores. Y esto lo digo creo que es verdad. O sea, bueno, creo que es verdad, en mi caso es absolutamente verdad, cierto. Entre otras cosas porque, como he dicho ya, no existe la literatura sin los lectores. Un libro sin lectores es letra muerta. Y es cuando un lector abre las páginas de ese libro y empieza a leerlo cuando esa letra muerta cobra vida. Y además, como decía, una vida nueva y distinta en cada caso. De manera que la pandemia la he dedicado a leer, a escribir, como digo, y a angustiarme también, como todo el mundo, porque es una situación muy difícil, claro. Pero no podía hacer nada para solucionarla. O mejor dicho, lo mejor que podía hacer era quedarme encerrado en mi casa. Así que no es como si ocurriera una guerra, ¿no? Que puedes salir ahí a pelear tú también. Aquí no había nada que pelear. Aquí tenías que quedar en tu casa. Así que lo he vivido con tranquilidad y en fin, intentando seguir con mi trabajo, que es creo que lo mejor que puedo hacer. Muy bueno. Aidelena pregunta, si inventar a Melchor y relacionarlo a estos problemas que tuvo con los atentados en la Rambla y las soluciones, ¿te generan a ti algún problema extra? O sea, No, situarnos en estos hechos dolorosos. no, no. Si te refieres concretamente a esos atentados, no. Ya te digo, es que los escritores vivimos del dolor, vivimos de lo malo, no de lo bueno. En un mundo feliz no habría literatura, por lo menos no habría novela. Poesía tal vez, poca y muy mala, pero novela seguro que no. Los escritores en general, los novelistas en particular, nos alimentamos del dolor, de las crisis, de las situaciones terribles. Somos animales carroñeros. Somos lo peor de lo peor. En el mejor de los casos, somos
los grandes escritores son como los alquimistas, ¿no? Los alquimistas transformaban el hierro en oro, o aspiraban, mejor dicho, a transformar el hierro en oro. Los escritores transformamos, los mejores escritores transforman el dolor, las crisis, la discordia en belleza y en sentido. Y de nuevo, por eso la literatura, la gran literatura, es útil. Así que usar los atentados, los terribles atentados yihadistas, para mí no fue un problema. Todo lo contrario. Tengo la sensación de que estoy convirtiendo algo malo en algo bueno, ¿verdad? Una vez a Federico Fellini, al gran director de cine, estaba él en la clínica, llevaba mucho tiempo enfermo, era muy mayor, luego se murió enseguida, y fueron a entrevistarle. Y, en fin, estuvo hablando con la entrevistadora y tal y cual, y al final la entrevistadora le preguntó: oiga, ¿usted cree que todo esto que está pasando, este padecimiento, estas enfermedades, este estar en la clínica, este dolor, tiene algún sentido? Y él contestó: sí, pero solo si puedo hacer con esto una película. Entonces, así funcionamos los escritores, los cineastas, ¿no? Intentamos convertir lo malo en bueno, darle un sentido a ese horror y a ese dolor que comporta inevitablemente la vida, ¿no? Libro de ensayos del punto ciego, que también tiene mucho que ver con la novela. Mencionaste algunos autores, pero yo quería que menciones a Mario Vargas Llosa, ¿no? Que tiene también una sección ahí extensa. Señalas ahí sus libros que te marcaron también, que sobre todo, pues los iniciales, ¿no? Conversación en la catedral, La ciudad y los perros, que es lo que más, en lo que aborda el ensayo, ¿no? Quería saber cuál era tu relación con el autor, con la lectura de sus libros, eh, cómo ha evolucionado. Pues mira, Vargas Llosa es uno de esos escritores que descubrí muy joven también. No sé si tendría 17 años o 18, y que pues llevo toda la vida leyendo y releyendo. Y honestamente, bueno, creo que lo he leído todo lo que ha escrito, y es un escritor descomunal. Espero que no tenga que morirse para que nos demos cuenta del tamaño de este escritor. En realidad, es algo bastante sencillo. Si Vargas Llosa se hubiese muerto después de escribir Conversación en la Catedral, que es un libro que escribió con 33 años, que publicó con 33 años, ya hubiese sido, era su tercera novela. Su tercera novela, su cuarto libro, su quinto libro. Había escrito Los Jefes, que es un libro, digamos, de aprendizaje, pero había escrito La ciudad de los perros, La casa verde, Conversación en la catedral y Los cachorros, que es una breve novela. Si hubiese escrito solo eso y tenía 33 años, hubiese sido, pues, probablemente el mayor novelista, uno de los mayores novelistas de la lengua. Es así de fácil. Es decir, yo no conozco un novelista de nuestra lengua. Claro, hay escritores que han escrito novelas tan grandes, está Cervantes, está García Márquez, está Rulfo. Hay grandes escritores que han escrito novelas que están a ese nivel, pero 3 novelas de ese tamaño, de ese nivel, yo no conozco a nadie. Es así de fácil. El problema es que luego escribió La tía Julia y La guerra del fin del mundo y La fiesta del chivo, y novelas aparentemente menores pero que en realidad son mayores, y etcétera, etcétera, etcétera. Y el problema es que ha escrito ensayos fundamentales y que ha tenido una presencia, digamos, pública, y sigue teniéndola descomunal. Entonces es uno de esos escritores tipo Víctor Hugo, ya que estábamos hablando de Los Miserables, que ocupan un espacio, en vida ocupan un espacio enorme, lo cual lleva a muchos malentendidos y lleva a que suscite reacciones. Es un personaje controvertido, pero yo desconfío de los escritores que no son controvertidos y que solo dicen aquello que la gente quiere escuchar. Entonces,
es un escritor enorme, descomunal. Y yo agradezco haber sido su contemporáneo, la verdad. Y para mí ha sido muy importante, desde muchos puntos de vista. En fin, podría pasarme una hora aquí hablando de por qué ha sido tan importante para mí, pero por ejemplo sus ensayos literarios han sido muy importantes y muchas otras cosas. Yo creo que nos estás dando muchos libros para anotar, para poder leer y continuar esta línea, aparte de los tuyos, ¿no? Y qué bueno que hayas dicho que Terra Alta va a tener continuación y que sigues escribiendo y sigues produciendo. No sé si quieres agregar algo más sobre el libro. No, y sobre todo no quiero abusar de la paciencia de nuestros Que hemos abordado espectadores. los ejes principales. No quiero abusar de la paciencia de nuestros espectadores porque se suponía que íbamos a estar 50 minutos hablando y llevamos hora y cuarto casi, ¿no? O sea que, en fin, solo quería daros las gracias, darte las gracias a ti personalmente, en particular, y a la gente que nos ha estado escuchando. Y estoy esperando impaciente el momento de ir a Panamá. Me han invitado algunas veces, pero nunca he estado. Es de los pocos países, bueno, o uno de los países de Latinoamérica donde no he estado. Me fastidia mucho y, como dije al principio, es un error que pienso subsanar cuanto antes mejor. Muchísimas gracias, Javier. Quiero mencionar que el libro lo encuentran en El Hombre de la Mancha. Me comentan que está siendo uno de los más vendidos en el momento en que está transcurriendo la feria. Así que enhorabuena por ello, que tengas más lectores y espero pues poderte conocer, saludar ya cuando acabe esta locura. Ojalá. Muchas gracias por todo y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego.